Señoras y señores, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a un programa más de Voces de un Diálogo, siempre con los temas que generan impacto en el país. Y bueno, durante el fin de semana hemos tenido la asunción al poder de Andrés Manuel López Obrador. Esto ha generado un grado considerable de emotividad entre aquellos sectores progresistas del continente, aquellos sectores de izquierda, revolucionarios. En el continente vimos ahí en esa toma de posesión una mezcla interesante de ideologías, de posiciones y de radicalidad en cuanto a la derecha y a la izquierda. Interesante fenómeno que vale la pena seguir dándole seguimiento, precisamente, valga la redundancia, a este fenómeno, porque muchos aspiran a ser como AMLO, muchos aspiran a que se pueda llegar al poder y derrocar sistemas. Acá en Honduras, señoras y señores, hay una aspiración de poder romper un sistema. En México se tardaron por lo menos 100 años en que cayeran estos partidos tradicionales. Acá en Honduras llevan miles de años y no cae el sistema. Así que vale la pena que podamos hablar sobre estos temas. Hoy me acompaña un amigo, un particular amigo, don Germán Espiral. Qué gusto saludarlo, ¿cómo está? Un placer, don Alan. Un placer. Un agrado. ¿Qué tal, cómo va? Bueno, mire, primero que todo, asistiendo en esta época del inicio del siglo XXI de una nueva etapa que, como usted lo ha dicho, está marcando rupturas en la continuidad de la historia. México es producto, el México moderno es producto de una revolución profunda, masiva, violenta y transformadora, pero además que tuvo un impacto en el continente de Latinoamérica y en el continente europeo. Eso es una trascendencia importantísima, entender la naturaleza del México con el cual nos estamos relacionando y con el cual está produciendo este tipo de hechos históricos que inciden en el curso, sobre todo de América Latina y para Honduras y Centroamérica, que siempre ha visto a México como el hermano mayor. El doctor Carlos Roberto Reina, expresidente de Honduras, así lo determinaba. Y hay un elemento importantísimo. El día de ayer, por ejemplo, fue un hecho histórico también que no lo ubicamos en los eventos que han consolidado y debilitado a la democracia. Ayer el canciller de la República naciente, de la Segunda República de Costa Rica, depositaba la declaración mediante la cual Costa Rica, después de la Revolución del 48, abolía el ejército para toda la vida. Y lo decía con toda claridad, este acto lo hacemos para que florezca la democracia y para que la vida del tico, trabajador, emprendedor, sea más fácilmente llevadera porque crea las condiciones para vivir en paz. Fíjese qué importante el día de ayer. Pero el día de ayer también escuchamos un discurso, el discurso de López Obrador, el nuevo presidente de México, que él es tabasqueño. Tabasqueño es la parte más próxima a Centroamérica, la parte del sur de México. México tiene ese elemento que es la regionalidad con que se caracteriza, la fuerza con que México, lo decía en su discurso, ha enfrentado la historia en cada uno de los momentos que le ha tocado vivir, en la abundancia, en la prosperidad, en la adversidad frente al terremoto, en la solidaridad también. Y alababa entonces también la institucionalidad que surge de la revolución de 1910, después del periodo porfiriano. El ejército mexicano nunca ha dado un golpe de Estado. Ha sido actor fundamental en la construcción del México moderno, pero nunca el ejército de México ha dado un golpe de Estado. Ha sido y los mandos militares de México no están vinculados, decía, a los carteles del narcotráfico, ni a los grupos oligárquicos, nacen de las entrañas del pueblo humilde, de la familia trabajadora, de la montaña Lacandona, del norte de Monterrey, del Pacífico, de Veracruz, de la zona esta romántica que nos vincula al Caribe. Fue una lección importantísima, un mensaje que lo colocó. Por eso entonces tenemos, decía él mismo, las esperanzas de que este nuevo momento que estamos marcando para México sea un momento que contribuya con la consolidación de lo que ha estado afectado por el modelo neoliberal. Porque eso fue muy claro en decirlo. Este modelo neoliberal
que el Papa lo ha declarado como la fase del capitalismo salvaje ha fracasado en el mundo y ha fracasado en América Latina. ¿Cómo está hoy París, por ejemplo? Incendiado, sí, convulsionado. Solo nos recuerda las jornadas de mayo del 68. ¿Por qué relaciono mayo del 68 y el origen de López Obrador? López Obrador viene de la provincia y llega al Distrito Federal, eso me lo contaba un profesor mío en la Universidad de México, donde lo conoce como estudiante, en las vicisitudes del que va prácticamente inmigrando del sur al norte, y se ve impactado por los acontecimientos de Tlatelolco. Sin ser un dirigente de la época, él ve y vive ese momento histórico, el cual él también maximaliza y lo convierte en un hecho histórico que marcó su propia vida. Yo lo escuché en varios discursos políticos en México, de cómo él también fortalece su fuerza en esa fuerza redentora de la sociedad mexicana, que también ha sabido reivindicarse cuando ha cometido errores. Y él nos contaba en una conferencia en el Instituto Matías Romero de la Formación Diplomática en México, cuando la bestialidad se ensañó con los jóvenes mexicanos en Tlatelolco después de ese hecho. ¿Qué hizo el Estado de México y la clase política para reivindicarse y para sentir ser perdonada? Que lo que se había convertido en la prisión de los poetas, de los artistas, de los intelectuales, de los pintores, de los muralistas, del alma de México, esa prisión que se llamaba Lecumberri, la prisión de Lecumberri, para los que saben a qué me refiero, fue cerrada. ¿Y en qué convirtió la sociedad mexicana y el Estado de México para reivindicarse con lo más sublime de la humanidad elaborada de México, con sus profesionales, intelectuales, poetas, moralistas, declamadores, en el Archivo Nacional de México? Pero además a eso le agregó una sección de las prisiones, o sea, de las cárceles que están adentro de la prisión de Lecumberri, una parte donde cada mexicano puede ir a depositar su vida y dejarla como testimonio para el futuro. El trabajador, el artista, el periodista, él dice: esta es mi vida, estas son mis cartas, con estas cartas me enamoré. Y entonces México aprende también a escribir su historia, y por eso la fuerza del discurso de López Obrador. México ha enfrentado su presente y su futuro con su cultura, con su manera de comer, con su manera de vestir, con sus cantos heroicos, cantándole a su revolución heroica, ¿verdad? Y eso, ¿por qué decía yo al principio? Eso ha impactado en el caso de Honduras. ¿Qué es lo que nos hace vibrar a nosotros, al hondureño de la aldea, del caserío, del barrio que está allí? Es la ranchera, ¿verdad? La rocola, donde los hombres se mueren oyendo las más impactantes, románticas y épicas rancheras que le tocan el alma al hondureño. Y eso nos ha unido, ¿eh? Entonces con eso nos hemos hermanado también. ¿Cómo logra, en la lectura que usted hace en torno a estos acontecimientos, derrocar el sistema? Porque acá en Honduras nos venden una teoría: acá el sistema es indestructible, acá no se va a caer nunca. Bueno, y en El Salvador también decía lo mismo. Sí. De la derecha salvadoreña, que en mi criterio es la derecha más fuerte de la región, una de las derechas prósperas, con dinero, con empresas, con emporios económicos y con vínculos muy cerca de los Estados Unidos. Pero en México, ¿qué decir? Industrias completas de la derecha apoyando a los candidatos, a los políticos y a los presidentes que gobernaron durante todo este tiempo en México. ¿Cómo derrocar ese sistema? Bueno, yo creo que el tema no es cómo derrocarlo. Hay una mala lectura histórica de las sociedades y de la historia de las sociedades en la humanidad y en la actualidad. Hay un historiador francés, Georges Duby, que nos ayuda a entender eso, y por otro lado también otros historiadores ingleses. Ramón Oquelí, por ejemplo, para no irnos muy largo, él decía de que no hay pueblo heroico ni hay pueblo cobarde, sino que cada sociedad, cada pueblo en su construcción histórica tiene su momento y se levanta como un gigante. Entonces ya lo de hoy en México no es producto de hoy. El actual México es producto de una revolución.
social. ¿Pacífica? Fuerte, violenta en su momento. Fue violenta. Fue violenta, sacudió todos los cimientos de la sociedad mexicana y del resto de América Latina, impregnó el resto. La revolución de 1910 es antes de la revolución rusa incluso. Fue una lectura para los revolucionarios rusos. Es antes de la revolución cubana, de la revolución del 52 en República Dominicana, que destruyó todo el estamento, el gobierno, la forma de gobierno y transformó esas sociedades, ¿verdad? Es decir, es un México que ha influenciado, pero quiero agregarle algo más. México también ha marcado hitos históricos. Usted sabía que en 1860 por ahí la batalla de Puebla se dedica a la derrota del ejército más poderoso del planeta, del mundo. ¿Sabe qué ejército se trata? ¿A quién derrotó? El México, al ejército de Napoleón. A ese ejército fue derrotado en México, el que no había sido vencido en ninguna batalla en ese momento. Es el que derrota a ese ejército. Los bandoleros, lo que quedaba del ejército federal, las milicias se enfrentaron a eso, y yo diría que los historiadores coinciden en eso, en decir que ese es el momento en que se aquilata la esencia del ser mexicano, ese orgullo, esa nacionalidad, ese heroísmo, y eso que lo lleva también, como dice López Obrador, a sentir que somos un pueblo modesto de mexicanos trabajadores. Entonces no hay sistema. Es un sistema, sí, es una forma de gobierno que fue evolucionando, ¿verdad? Pero ese sistema se va a montar en varias realidades. Por ejemplo, la revolución tuvo una bandera, la destrucción del latifundio y la construcción del ejido, que es la esencia del campesino mexicano que lo vuelve equitativo. ¿Y por qué prevalece la derecha en todo este tiempo? Bueno, a nivel de poder político. Yo diría que son los grupos, lo trataría de ver en términos más de la sociología y de la ciencia política, son los grupos oligárquicos que se van a conformar alrededor de la riqueza que ese país tiene. Primera riqueza, la minería. Segunda riqueza, sus fuerzas de sus fuentes naturales. Pero ya México, en el periodo de Lázaro Cárdenas y en otras administraciones, había hecho locura. Primer locura que hizo Vasconcelos, por ejemplo. Y lo digo como locura porque aquí en Honduras quizás lo mandan a matar. ¿Sabe qué locura hizo Vasconcelos? Imprimió 25 millones de libros. Esa fue una locura. Le imprimió y le dio al mexicano 25 millones de libros para empezar. Los clásicos. Y todos leyeron, de la generación del 30 y del 20, los libros impresos en México. En la Honduras atrasada, pobre y aislada, ahí llegaron esos libros para poder reproducir la cultura universal. Ese fue el famoso legado del ministro Vasconcelos en periodos de revolución. Pero además decidieron cosas más impactantes. Tenían los grandes yacimientos de oro y plata. Hay películas, la saquea batalla por el botín del Mesa Grande, por ejemplo, ¿verdad? Y luego la presencia de otras formas de intentos de construcción de gobierno, reconstrucción de la corona europea, la reconstrucción fernandina, por así decirlo, en la figura del famoso emperador que construyó los palacios de de Chapultepec para él, que fue muy amado, pero que al mismo tiempo después va a ser fusilado en las efemérides que va a marcar el liderazgo democrático y revolucionario de Benito Juárez. Entonces hay continuidades y rupturas en ese México también que ha ido construyendo su democracia, pero también había tenido regímenes caudillescos fuertes, modernizantes, como fue el periodo de Porfirio Díaz. Sin embargo, en ese momento también el México se dotó de elementos de fuerza económica. Por ejemplo, un elemento de fuerza económica fue generar la energía eléctrica en sus potenciales generadores hidroeléctricos de energía. El otro fue la creación de los altos hornos. ¿Qué es dotarse de altos hornos en la temprana revolución industrial en América Latina para la modernidad? Es fundir. Es llevar los metales a la mayor capacidad en las cualidades de dúctil y maleable, como diría un ecuménico político nuestro, para entenderlo mejor, es decir, domesticar los metales que abundaban en México
para poderlos aportar al desarrollo industrial, a la electrificación de México, a las torres de México, a los grandes edificios, a los grandes puentes que tanto necesitaba comunicar un México tan extenso como es, ¿verdad? Desde el sur hasta el norte. Entonces, a eso le dedicó un periodo, sobre todo el periodo de Lázaro Cárdenas, cuyo pariente descendiente de ese proceso revolucionario es uno de los principales funcionarios de López Obrador, ¿verdad? El segundo al mando. Okay, o sea que este sistema, este régimen político hereda de una formación histórica que se va adecuando al ritmo de los tiempos. Ok, y a eso iba, a la formación de López Obrador y compañía. Correcto. No es una formación cualquiera. El político acá en Honduras se cansa si no logra el poder en 4 años, en 8 años. Bueno, más bien si no logra fortuna en la lucha por el poder. Ya habló usted. Que eso, básicamente lo más vulgar y primario. Estamos de acuerdo, porque acá políticos de formación yo creo que son muy pocos. Sí. Ya quedan muy pocos. En esa línea, entonces... Pero hay una línea, yo creo que sí hay una línea de políticos. Esperar 20 años mínimo, según lo que he logrado leer en relación a López Obrador. Sí. 20 años para alcanzar el poder. Humillaciones, fraudes, descalificaciones, dificultades, pero entonces también hay que entender que hay fuerzas políticas, intelectuales y económicas que herederas de la Revolución Mexicana y del proceso mexicano y de la lectura actual, ¿verdad? De esa también situación tan especial y particular que tiene el México moderno, su proximidad a la economía más fuerte del planeta y al poder más fuerte que es los Estados Unidos. Por lo tanto, entonces, yo recuerdo cuando iniciaba estudios en Flaxon, México, tenía de profesor al doctor Insulza, y él había creado en México, con el apoyo de la clase política, el Centro de Estudios Económicos del Tercer Mundo, para llenar lo que él llamaba un vacío, la comprensión de las relaciones de América Latina con Estados Unidos. Y él nos decía, mire, algo no entendimos nosotros, los transformadores y revolucionarios de Chile, y lo que nos hizo fallar en la experiencia de la unidad popular eran las relaciones de América Latina con los Estados Unidos. Y tuvimos errores, y eso es lo que hay que aprender. El viejo Insulza es un zorro de la política latinoamericana y de la política chilena, y creo que hizo aportes importantísimos a esta comprensión. Entonces, ¿qué hemos visto nosotros en López Obrador? Un discurso pragmático en relación con las relaciones políticas, con el sur de América, o con el resto de América Latina, con el mundo y con los Estados Unidos, porque es una realidad que usted no se la impone, sino que es una realidad con la que usted convive. Entonces, un discurso que tiende la mano al emigrante, pero que también se juega un papel porque dentro de México hay una inmigración del sur al norte. En el sur de la montaña Lacandona, en la parte de Chiapas y Soconusco, usted va a encontrar entonces laboríos agrícolas donde no hay trabajadores. Y ahí, de alguna manera, el migrante centroamericano llena esas tareas, porque el migrante mexicano está yendo para el norte de los Estados Unidos, y su remesa es uno de los más importantes recursos de la economía mexicana, como lo es en el caso de Honduras. Es decir, son los pobres de Honduras los que generan la riqueza en el exterior con la remesa. A muchos no les gusta que yo repita permanentemente este tema, que en Honduras los pobres generan la riqueza. 4.900 millones de dólares, que es lo único que está entrando vivo, activo, nuevo, a activar la economía política. Es casi el 27 o 30% del Producto Interno Bruto. En México es mucho mayor en términos absolutos, pero en términos relativos es el 12%. En el caso nuestro llega casi al 30% del Producto Interno Bruto. O sea que Honduras no vive si no tiene esa remesa, y por eso el drama de los que han salido. Y la posibilidad entonces de estas relaciones, viendo lo positivo de la elección de López Obrador, es que Honduras tiene un escenario para poder mejorar su inserción en esta ruta, tanto como Triángulo del Norte. Ya de hecho la Cancillería mexicana ha convocado a los países de El Salvador, Honduras y Guatemala para poder negociar un tratado que permita
incidir en la regulación del derecho humano migratorio. Y creo que eso se puede sacar un nuevo tratado de migración ordenada, legal, tanto para México como para los Estados Unidos. Es un primer fruto de eso. Y lo otro es un tratamiento a los derechos humanos de los migrantes nuestros, que creo que debe de tenerse tanto en el diálogo de Tuxtla bilateral como en el diálogo de Tuxtla regional. Sí. O sea, México con Centroamérica y México con Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Y mucha gente tiene esperanzas con esos anuncios, sobre todo porque saben que no van a pasar a los Estados Unidos, porque saben que va a estar complicadísima la cosa, y si logran pasar es para que los enchachen y tienen que entrar a un sometimiento de la justicia en los Estados Unidos. Da esperanzas, porque dice él, no los vamos a correr, no los vamos a matar, no los van a ultrajar. Es un buen mensaje, ¿verdad? Es un buen mensaje. ¿Populista o no? Bueno, es decir, yo diría que es un mensaje pragmático de alguien que tiene sentimientos humanos por el drama que él ha vivido, que ha vivido México y que está viviendo en este momento Centroamérica ¿cómo se llama? En el camino hacia los Estados Unidos, que es el deseo de llegar a esa economía importantísima. Se está hablando ya de más de 6.600 y pico de millones, dice la OIM, de migrantes en el planeta, de los cuales 32 millones son de América Latina. Y yo recuerdo que la Iglesia, en unos documentos de formación para cristianos que distribuía aquí en la parroquia Medalla Milagrosa, hacía un mapa de América Latina donde en 1979 la Iglesia anunciaba un desplazamiento masivo de América Latina hacia el norte. Esos eran unos manuales de formación cristiana que se diseñaban en América del Sur, sobre todo en Brasil, pero uno miraba entonces miles de dibujitos que iban desplazándose para ese éxodo, quiero decir, bíblico, como lo vemos nosotros en la parte bíblica de los judíos, sobre todo en los hebreos, ¿verdad? Yo diría que América Latina, ese éxodo era anunciado ya desde el 79. Yo quisiera retener esos. Mis hijos iban a unos cursos de formación a la iglesia y ahí se los dieron, y con otros amigos discutíamos esa posibilidad y nos parecía una exageración de los panfletos poner esas figuritas masivas que llegaban a los Estados Unidos y que prácticamente en el lenguaje de Trump es una invasión. Pero por otro lado también yo debo decir, y aquí la Cámara de Comercio, la empresa privada sabe de que los mayores demandantes de mano de obra para el sector agrícola es la región de California, Texas, y donde 3.000 hondureños no son ni más ni menos. Es decir, 3.000 hondureños no le hacen daño a la economía, al contrario, estarían esperando ser recibidos para incorporarse a la fuerza de trabajo que activa la economía agrícola de California, de Texas y de esta otra zona que está en el oeste norteamericano. Ok, pues le hablaba yo del populismo. ¿Y qué lectura habría que darle a lo del avión presidencial que ya salió hoy rumbo a California a iniciar un proceso de venta? Espectacular, por cierto, ese avión. Veía unas imágenes, unas fotografías impresionantes. Un avión presidencial de primer mundo. El tema de los sueldos, el tema relacionado con que a los 2 años va a someter su gobierno a un escrutinio público o popular para saber si está haciendo bien las cosas o no, que va a acabar con la corrupción. ¿En qué medida es un populismo del cual hemos venido escuchando en los últimos años, pero que materialmente ha sido imposible verlo? Mire, yo le quisiera decir que lo que nosotros hoy, que lo que en la ciencia política y en la historia se comenzó a identificar como populismo fue esa incorporación de elementos teóricos del socialismo que nació en el siglo XIX a la retórica de los procesos que intentaron hacer transformaciones en Argentina, en México, por supuesto. México es una de las escuelas de este tipo de propuestas, pero también en Europa y en África eso se desarrolló en el marco de la famosa Revolución Verde. Es decir, el populismo se dotó de partido, por ejemplo, organizó a las masas, le dio un discurso patriótico, nacionalista, reivindicativo,
llegó a coquetear con lo que podríamos llamar con las fronteras del discurso socialista de la clase obrera. Pero eso se desbordó en el caso de Perón en Argentina y en el caso de México también. En Guatemala, por supuesto, hubo esas raíces populistas. Pero lo importante de esto es que también en Estados Unidos lo podríamos llamar populismo a lo que en la teoría de la democracia, en Rousseau, en Locke, en los demás, el mismo Lincoln, se llamó el buen gobierno. Es decir, ese buen gobierno tenía un soporte fundamental, y es que el soberano es el pueblo, nada más. No son las oligarquías, ¿verdad? Es el pueblo el que habla. El otro es que el contrato social entre los gobernantes y los gobernados se establece en la Constitución, que es lo que surge de la Revolución Francesa. Entonces, este buen gobierno puede ofrecer este tipo de soluciones en el momento actual, no reelección, por ejemplo, ¿verdad? La democracia planteaba ese tema, comparecer o confrontarse a el referéndum, por ejemplo, a mitad de periodo, decir si no sirvo, córranme, o despachen, o denme vacaciones, ¿verdad? Lo hizo con muy buen sentido. Yo creo que es un mensaje muy bueno para las exageraciones del no superado caudillismo que todavía marca en América Latina. Desde luego, cuando nosotros vemos el caudillismo, también podemos verlo en un sentido positivo. Ha habido un caudillismo dictatorial y un caudillismo democrático transformador. Yo creo que ninguno de nosotros puede decir que mañana no se hable de Cristo, porque es una figura caudillesca, o sea, que ha trascendido por toda la humanidad. Es decir, si lo vemos como figura política, que lo fue y que juega un papel también en el escenario de la vida cotidiana de la gente como elemento regulador del comportamiento de la sociedad. Y no vamos a decir entonces mañana volvamos a crucificar a Cristo porque es un caudillo. No se trata de eso, sino cómo podemos nosotros ver que si hay una herencia que no se puede destruir en la evolución de las sociedades y del poder en América Latina, este tipo de caudillos que no se conviertan en dictadores y en generadores de sociedades represivas, violadoras de derechos humanos. Entonces, Juan, López Obrador nos hace un mensaje claro para el ejército, por ejemplo. Le formula una propuesta de apoyo a la impunidad, no más. Los 40 de Ayotzinapa, por ejemplo. Como bandera de gobierno. Óigame, por bandera de gobierno. Los desaparecidos en Honduras y los de Ayotzinapa todavía es una deuda que tiene la sociedad hondureña, que ahí ha estado el doctor, el fundador de la Comisión de Derechos Humanos. Don Ramón Custodio. No, el anterior, el doctor... ¿Almendares? No, del CODE, el fundador del CONADE. ¿El fundador del CODE, don Ramón Custodio? No. ¿No fue don Ramón Custodio? No, es el abogado, canciller, compañero mío de la Cancillería, pucha. Ay, ya se nos olvidó, que es el que hace el informe sobre los desaparecidos, ¿verdad? Y lo presenta a la humanidad y que sigue siendo impunidad, ¿verdad? Se reclama temas como el de Berta Cáceres, que la familia lo reclama todavía como un tema no concluido de impunidad. Entonces él ofrece que la justicia debe de marcar la impunidad, o sea, debe de ponerle límite a la impunidad y que al poder también hay que ponerle límite. Y ya en la teoría generada para el buen gobierno en Lincoln, en el sur, en el mismo Bolívar, en Morazán, está el tema de la regulación. Bueno, hay una declaración de protesta que hace cuando toma posesión en Comayagua, Trinidad Cabaña, del Estado republicano, que debe de ser leído y que los estudiantes de ciencia política y los políticos deben leer y reproducirlo. Ahí está en el Museo de Comayagua, ¿verdad? Que es un discurso de López Obrador de hoy. Ok, cerrando el tema López Obrador, porque no quiero desaprovechar la oportunidad de que podamos abordar algunos temas que no son menos impactantes acá en el país. Pero cerrando lo de López Obrador, ¿en qué medida revitaliza a la izquierda latinoamericana, la izquierda del continente, que ha sido golpeada en los últimos años con Lula, golpeada con Chávez, golpeada con Maduro, golpeada con Evo, golpeada con Dilma? ¿En qué medida revitaliza a López Obrador esta izquierda, le repito, sumamente golpeada en los últimos años? Edelberto Torres Rivas regresó de Europa después de la caída del muro de Berlín y del surgimiento del eurocomunista
del eurocomunismo y los nuevos partidos, las nuevas modificaciones, todo lo que se transformó. Recuérdese, yo recuerdo también en Ecuador un letrero que decía: cuando teníamos la respuesta nos cambiaron las preguntas. Y eso es lo que ha ocurrido en la historia, nos han cambiado las preguntas y desde luego, partiendo de la tradición de lucha proletaria y obrero de Chile y de otros países de Sudamérica, muchos proyectos como la Unidad Popular tuvieron un infeliz desenvolvimiento que marcó a esas sociedades con exilios, prisiones, asesinatos que todavía hoy día pasan la factura a los grupos que tomaron el poder en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que marca el mensaje de López Obrador? Que esas experiencias que pudieron considerarse un fracaso, pero que deben de ser vistas como la acumulación también de experiencia de lo que llamamos la sobrevivencia de los restos de la izquierda en América Latina, los nuevos descontentos expresados por nuevos grupos sociales que han emergido y que son marcados por la nueva configuración también de las formaciones económicas y sociales capitalistas que rigen en este marco de la globalización, pero que marcan otro tipo de comportamiento de la sociedad, y que ese tipo de propuestas no solamente es válido para México, sino para el resto de América Latina, pero sobre todo a una reducción de esa maximalización de la prepotencia de los grupos oligárquicos, pero también del vanguardismo triunfalista de las izquierdas y de los grupos, hay grupos anticapitalistas, sobre todo vinculados a los temas hoy de conservación del medio ambiente y de conservación del planeta, que ven en el sistema como una de las mayores amenazas a la existencia de la humanidad, sobre todo, porque es otro de los temas, hace universal los deseos del ciudadano común y doméstico que, por ejemplo, para entenderlo mejor, ese carácter universal que le da a la lucha, el 12% que genera el oxígeno de la biosfera del río Plátano es una responsabilidad de Honduras chiquita, pero conserva el planeta. Si nosotros destruimos la naturaleza, y eso lo hace, un sector lo atribuye a la naturaleza del capitalismo, o sea, de la explotación capitalista, que todo lo convierte en mercancía y no en elementos para resolver los problemas de la humanidad, entonces ahí nosotros rescatamos la propuesta de López Obrador. Ellos dicen, por ejemplo, antes de este proceso neoliberal, México tenía resuelto el problema de la energía, el problema del empleo más o menos, el problema del abastecimiento de petróleo, de energía y otro tipo de cosas, y teníamos todavía para compartir con el resto de América Latina. Hoy tenemos dificultades como lo tiene Argentina. Argentina no sabe dentro de 100 años en qué embargaron al joven de Argentina, al niño que están haciendo, ¿va? Y a eso lo hemos visto en los cuestionamientos al G20 que ha terminado de sesionar. Y luego todos estos temas también de discusión por dónde va a encaminarse el desarrollo del capitalismo en la etapa contemporánea, sobre todo en estas fuerzas que el conocimiento científico ha desatado y que pueden ser en función de conservar a la humanidad o en función de destruir a la humanidad. Entonces López Obrador dice que con su fuerza modestia y su discurso político también de no prepotencia, como aparecerse con estos aviones tan impresionantes en cualquier escenario, en la plaza de Moscú, en China, en la India, que además con su cultura impresionaba, ¿verdad? Cada evento cultural con miles de millones, mientras los contrastes de dificultad de la pobreza son. Entonces, atenuar esa diferenciación social creo que es un buen mensaje para nosotros. Esta prepotencia de nuestra clase oligárquica, por ejemplo, fantasiosa, derrochadora, ¿verdad? Que aquí en Honduras hay grupos familiares que ya ni siquiera circulan por donde circula el hondureño común y corriente, ya no los ve uno por ahí. O sea, o están en los escenarios de Zabriskie Point o están en otro mundo, ¿verdad? Pero ya siquiera eso puede llevarnos a retroceder tanto como a tener regímenes de apartheid en el caso de las ciudades nuestras, ¿verdad? Donde hay gente que se ha impactado, ¿verdad? Y derrotar esa cultura también del desarrollo por la vía del narcotráfico que nos está causando tanto daño, ¿verdad? Sí. El narcotráfico es bueno porque genera riqueza y esa abundancia aparente, ¿verdad? Ahora, aterrizando acá,
Vea, estábamos hablando de Francia en algunos momentos, de lo que está viviendo Francia hoy. Bueno, hoy tuvo que suspender un viaje increíble. Decía yo que parece que los asesoraron los del MEU, parafraseando así un poco lo que ocurre con estas crisis, por el aumento de combustibles. A cada rato le suben a los combustibles. Hoy el transporte arriba, le suben al impuesto sobre la renta, le suben a la energía eléctrica, que es una locura. Pero están ocurriendo acontecimientos que traigo a colación ahora mismo, por eso que está ocurriendo en Francia. O sea, acá en Honduras se ve tan insignificante el hecho de que le suban a los combustibles, porque acá la gente es tolerante. Y no estoy incentivando para nada a que ocurra lo mismo que en Francia, porque aparte allá son revolucionarios de nacimiento, allá son otra cultura y son más conscientes. Pero acá en Honduras están ocurriendo una serie de cosas. Se llevaron al hermano del presidente de la República por vínculos supuestos con el narcotráfico. Dicho sea de paso, que allá se declaró inocente él. Se le está siguiendo un proceso. Sin embargo, acá esperan que los gringos derroquen a Juan Orlando Hernández, que los gringos le ganen las elecciones a la oposición, que los gringos den el visto bueno, que los gringos hagan todo. Acá hay fuerzas políticas estructuradas, usted las conoce sus historias. Y recientemente también conoce la historia de Libre y su nacimiento. Así es. Todos lo conocemos. Ok, pero ¿qué están esperando? Yo le digo, en política, ya como está el escenario en Honduras, es propicio para que una oposición muy bien estructurada asuma los controles del Estado y que vaya perfilándose ya como una virtual ganadora en los próximos procesos electorales. Ya es el colmo. Oye, un gobierno donde toda la estructura está al descubierto de cómo se maniobró para actos ilícitos, relatado por autoridades de otro país. Yo no sé qué está esperando la oposición política en Honduras para no sacar provecho, sino que hacer uso de esa condición de oposición política para hacer prevalecer los intereses del pueblo. Bueno, yo diría pero quisiera hacer también, en uno de los temas nos estamos refiriendo a don Leo Valladares. Don Leo Valladares. Es que él identificó ese momento en su informe, ¿verdad? Sí. Entonces quiero reivindicarlo porque muy bien. Es un poco lo que se ha retomado, terminar con la impunidad. Sí. O sea, lo que usted ha señalado es terminar con la impunidad, ni más ni menos. ¿Desde cuándo estamos oyendo ese reclamo en las voces de los movimientos populares, de los líderes políticos, de los mártires como Landaverde, por ejemplo? Sí. La impunidad tiene que terminar. Con periodistas muy queridos que hemos comparecido desde los años 70, 80, ese tema de la impunidad que a veces no lo queríamos entender con tanta claridad y que tanto daño nos ha hecho. Pero tiene que ver también con la joven república que ha sido Honduras. Nosotros venimos de una provincia de la Federación Centroamérica despoblada, aislada, casi olvidada. Yo le comentaba, por ejemplo, muchos hondureños no saben, por ejemplo, que Honduras en 1905 tenía 500,000 habitantes, mal contados. ¿Cuánto sería eso? El barrio La Independencia, de aquí de la 3 de Mayo y la Kennedy. Eso estaba en Honduras. Entonces, desintegrada, atrasada, pobre, sin sistema educativo, dábamos más lástima, cualquiera lo ocupaba. Entonces, ¿qué es lo que dijo López Obrador? Nosotros nuestra historia la hemos construido los mexicanos. Honduras y su oposición puede comenzar a construir su propia historia. Me quedo con esa frase. Sí, la historia. Comenzar. Hay que dimensionarlo porque acá no hemos puesto no hemos llenado ni una tan sola página de una nueva historia para Honduras. Bueno, tenemos que seguir sometidos a ese formato. Desde el punto de vista histórico, intelectual, no tenemos una historia escrita universal. Hay una deuda de los intelectuales con el país. Hoy recientemente hay una generación de historiadores fabulosos que nos pueden contar cómo fue el magnicidio de Guardiola en Comayagua, por ejemplo. Pero eso no ha existido y eso ni siquiera se publica. Y hay también, y yo lo reitero, ese odio con que hemos tratado a Morazán, por ejemplo. Lo hemos tratado con odio. No hemos sido capaces como estatua, como país, como Estado. Y a las Fuerzas Armadas yo le llevo el mensaje, construyanle por lo menos una estatua digna de él. No esos mastodontes que hicieron ahí en la Trinidad, pavimenten esos 2 kilómetros para llegar a rendirle honores a Morazán, para construir nuestra historia que él comenzó a hacerle, pero que lo hemos tratado, y de la provincia de Honduras a Morazán se le ha tratado con odio.
La oligarquía arruinada de mineros lo despreció, lo humilló y lo reivindicó en Centroamérica, ahí donde están sus restos mortales y donde se le rinde el homenaje como se le debe de rendir a un héroe. Y yo le voy a decir, usted sabe que hasta que Ramón Rosa y Soto reivindicaron en el Paraninfo de la Universidad Nacional Autónoma la necesidad de construir la historia a partir de Morazán, nosotros no hemos dignificado. Y vea en el caso nuestro, cada vez que nos referimos a la estatua que los reformadores mandaron a hacer, nos la ridiculizamos. Pero ¿dónde otro lado se proclamó el decreto de construir la plaza dedicada a Morazán en los 18 departamentos, en las 18 cabeceras? Ahí ponen a cualquier bono. A cualquier humanista, ahí le hacen una estatua y la ponen en la plaza dedicada a Morazán. O sea, que hemos tratado, tenemos que asumir el papel de constructores del reto de construir la patria con nuestras propias fuerzas. Y ese es el papel que le toca ahorita a la oposición. Y en eso debe de ser incluyente. El príncipe decía, el vencido tiene que ser incluido. Porque si usted excluye al vencido, tiene que darle una salida, porque si no va a tener ahí el germen de la destrucción de lo que usted está creando. Por lo tanto, la construcción de la patria nueva, modesta, de Honduras, noble, tiene que ser inclusiva. Muy bien. ¿Cómo va el escenario? Estamos cerrando el programa. De lo que se viene, usted está en una unidad importante que se tiene que ir fortaleciendo para los próximos procesos, la unidad de la política limpia, pero uno se pone a pensar con todas estas cosas que trascienden, que sí se ha manejado mucho dinero sucio para financiar campañas y que sí han saqueado el Estado de Honduras para financiar campañas. Vea qué oportuna es la creación de ustedes como institución. O sea, con eso Pandora, no solo los 300 millones de la SAC, sino que también ya nos enteramos tiempo después que han saqueado literalmente el Estado para sostenerse en el poder. No se vale. Políticos, usted hablaba hace poco del político que es vividor y del político que vive de robarle al Estado. Así cual muchos de los que nos están viendo hoy y que supuestamente son grandes líderes, son grandes políticos, se han sostenido en el poder con dinero robado. Y eso yo no lo respeto, por lo menos. Yo no respeto a esto porque los conocemos. Nosotros sabemos quiénes han creado sus imágenes políticas a punta de dinero robado. Pero acá hoy tenemos el privilegio de tener un criterio muy pedagógico, un historiador de primera, un caballero, que le estamos dando una clase al costo, ¿verdad? Para que después no digan que tampoco no aportamos a la sociedad a través de la cultura, la historia y la educación. Pero ese tema de la política limpia, cuénteme cuáles son sus valoraciones referentes a este escenario. Bueno, ¿por qué nos alegra a nosotros este nuevo triunfo de López Obrador? Tenemos grandes posibilidades de fortalecer. Ya hoy usted ve en los periódicos, la Cancillería mexicana está convocando a los cancilleres y a los gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras para estructurar un plan rápido de respuesta al tema migratorio y al fortalecimiento de la democracia. Y luego está el foro de Tuxtla Gutiérrez, que hemos llamado porque está aquí en la zona de San Cristóbal, fronterizo con Centroamérica, y donde las relaciones de Honduras y México a nivel bilateral y a nivel regional se han estado fortaleciendo. Bueno, ¿por qué le menciono esto? Porque México tiene una enorme fortaleza y es su Instituto Nacional Electoral, el INE, que antes fue Tribunal Federal Electoral. Ese es un monstruo que ellos han seguido construyendo y que no tuvo éxito sino hasta los 6 años, pero hoy en día, después de otro país del sur, es el sistema electoral más fuerte. Y lo probó. El mismo López Obrador hizo mérito de que a las 2 horas López Obrador fue declarado presidente de México, de la República Federal, millones de electores, ¿verdad? Y ya fue declarado, como ocurrió también en otros países donde, caso de Colombia, yo estuve de observador y a las 8 de la noche ni siquiera nos fuimos a cambiar, el tribunal nos convocó para decirnos ganó el presidente tal electo. O sea, nosotros aspiramos a eso. Entonces, México nos ha prometido en materia de política limpia trasladarnos los módulos o los software que llaman los informáticos para tener nosotros una respuesta en tiempo real a los procesos de auditoría y de fiscalización
a la inversión que se hace en política de parte de los sujetos obligados. Ya tenemos una cooperación que nos dio Colombia, es un software de política limpia que ha producido Transparencia Internacional de Colombia y que Colombia incorporó a su sistema electoral y que le ha permitido entonces mejor su fiscalización y su auditoría. Nosotros estamos trabajando en eso, necesitamos, como lo dijo la presidenta de Transparencia Internacional, independencia, autonomía y presupuesto, porque solo 2 servidores que no hemos podido adquirir por distintas razones, los que quedaron de la elección están incautados en los hoteles y no han podido ser trasladados, tenemos que comprarlos de manera rápida y por otro lado también tenemos que fortalecer la unidad de auditores y de fiscalizadores. Tuvimos que parar por falta de presupuesto la contratación de estos auditores que debemos de acelerar para poder darle respuesta a la sociedad hondureña y decir cuántos no cumplieron con la ley, y eso lo vamos a hacer en el mes de enero y febrero. En la primera semana de febrero nosotros vamos a decirle a Honduras quiénes no cumplieron con la ley, ¿verdad? Y eso lo estoy anunciando ya en un consenso con mis compañeros comisionados, pero ha sido un trabajo muy lento porque son 1.000 millones de lempiras en informes de gastos que presentaron los sujetos obligados, sin establecer las relaciones que nos permiten identificar los orígenes y procedencias, si son ilícitos o no, de esos fondos, ¿verdad? Pero solo el evaluador de la política limpia, Salvador Romero, y la OEA y la Unión Europea llegaron a una primera conclusión. La promulgación de la ley y la existencia de la unidad tuvo un elemento disuasivo. ¿Cuál fue el elemento disuasivo? La reducción del gasto en política fue de 63.30%. Es un impacto muy fuerte. Lo demás, el resultado no va a ser tan impactante en la medida que no tengamos todos estos recursos que México se dotó a los 6, 7, 15 años, ¿va? Y las dimensiones presupuestales son infinitamente diferentes. Entonces, desde el punto de vista de la política limpia, esta institucionalidad que está siendo reformada, porque esperamos que para enero y febrero ya el Congreso Nacional nos dé una nueva institución electoral, una nueva ley electoral y tenga una ubicación de la unidad de política limpia en el esquema del sistema que regula las elecciones en Honduras. Bueno, qué gusto platicar con usted hoy. Igual, Es un honor. Y yo quiero repetirle a nuestros amigos televidentes que hoy, pues, este caballero que tenemos en el programa, pues, nos permite una clase, ¿verdad? Una magistral clase de historia del más alto nivel de la política, de los grandes revolucionarios, de los grandes personajes. Hoy hemos podido conocer todos esos detalles en el programa, así que esperamos que haya sido de mucho provecho el hecho de poder tener a don Germán Espinal. Así que muchas gracias, don Germán Espinal. Para mí también es un estímulo compartir con usted, Alan. Un amigo, ¿verdad?, de mucho tiempo, ¿no? Y lo veo además, no solo claro, tengo que verlo. Yo para sé. Ver el impacto también. Yo sé, pero mostramos en pantalla que quiero estrecharle la mano acá a un amigo. Siempre es importante, alguien me enseñó, mira, siempre hay que estrecharle la mano a un amigo y que se vea en público. ¿Verdad? Así es. Don Germán Espinal, hoy acá en Voces de un Diálogo, muchas gracias a ustedes que siempre están pendientes del programa. Miles y miles de personas a nivel nacional y a nivel internacional que están pendientes de Voces de un Diálogo. Señoras y señores, yo soy Alan Fiallos, los dejo con estos muy importantes anuncios.